Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Mi corazón desfallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desfallece en mí, deseando que regrese a reinar. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con él me Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a compartir con la ayuda del Señor unos pasajes que están en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Vamos a mirar así un poquito por encima la vida de uno de los jueces más conocidos que tuvo el pueblo de Israel, Sansón.
Recordemos cuando Jacob habló acerca de Dan, que lo primero que dijo, Dan juzgará a su pueblo, y Sansón tuvo ese gran privilegio de ser uno de los más destacados jueces que tuvo la historia de Israel. De hecho, sabemos que aparece en la galería de los hombres de la fe en Hebreos capítulo 11. Y después dijo que sería Dan serpiente junto al camino y víbora que pica el talón de los caballos que hace caer a su jinete, que eso nos mostraría la característica de su forma de actuar, ¿no? Su personalidad. Sería alguien paciente y cuando diese su golpe sería un golpe realmente mortal. En el capítulo 16, Sansón toma otra decisión, se va a Gaza, tienen un encuentro con una mujer ramera, dice allí la escritura, los de Gaza rodean el lugar y esperan hasta que amanezca, pensando de que podían asesinar a Sansón. Dice, apenas salga el sol, caemos sobre él y le matamos. Sin embargo, el reloj de Dios obró la vida de Sansón de tal manera que a la medianoche Sansón se levanta, se va de la casa de esta mujer, quita las puertas de la ciudad, se las coloca sobre su hombro y se va allí pasando por todo ese campamento y nadie se acercó siquiera a Sansón para tocarlo con un dedo. Nadie se atrevió seguramente a acercarse a él después de esa inmensa proeza que estaba realizando ante sus ojos, pero toma una tercera decisión Sansón, que es acercarse a otra mujer filistea llamada Dalila. Veleidosa posiblemente significa el nombre de Dalila, lo cual dice aquí la escritura que Sansón se enamoró perdidamente de esta mujer. Y ahora aquí lo que encontramos en este capítulo 16 lamentablemente es cómo Sansón poco a poco va accediendo a lo que sería su muerte, podemos decirle hermano, porque Sansón lamentablemente lo que hace es, aquí en este pasaje, comenzar a jugar con el pecado. La mujer tiene un encuentro con el príncipe de los filisteos, ellos le ofertan 1100 ciclos de plata, ella se enamora del dinero más que de Sansón y ellos le dijeron, bueno, trata de averiguar, a ver cuál es el secreto de su fuerza, cómo podemos anularlo y así tomarlo y llevárnoslo como prisionero para tenerlo como esclavo. La mujer busca una ocasión para tratar de sacarle el secreto a Sansón. Sansón se dará cuenta, pero él, profundamente enamorado de ella, accede a responder cada pregunta. Y ante cada pregunta que ella le hace, Sansón le responde con una evasiva, de tal manera que comienza a jugar con el pecado, pero este pasaje nos muestra que el pecado termina jugando con él. La mujer le dice, no me demostrás que me querés, que me amás, por lo tanto me estás mintiendo. Sin embargo, llega un cierto momento que Dalila lo presiona tanto, que dice el verso 16 del capítulo 16, que aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Este amor inmenso que sentía por Dalila y la presión que recibía de parte de ella, mi hermano y mi hermana, lo llevó a Sansón a caer en una profunda depresión. Su alma fue reducida, dice la escritura, a mortal angustia, y eso es lo que causa la depresión en el ser humano. Nos lleva prácticamente a querer la muerte, desear la muerte, de tal manera que pensamos que tomando esa decisión drástica contra nuestras vidas, se termina todo. Se terminan los problemas, las angustias, la depresión y todo lo que está a nuestro alrededor y que nos acosa y que nos agobia. Pensamos que con la muerte solucionamos todo, pero sabemos perfectamente los hijos de Dios que no es así. Él le descubre todo su corazón, ella contenta, dice de los filisteos, vengan que ya de Sansón me ha descubierto todo su corazón, ya sé cómo podremos dominarle. Dice acá la escritura que todo lo que tenía que hacer, si tejés 7 guedejas de mi cabeza con la tela asegurada, dice, me vas a aprisionar. Sin embargo, más adelante, ella dice que todo lo que tienen que hacerle es simplemente cortarle las guedejas de la cabeza de Sansón, su pelo, porque le dijo, yo soy nazareo a Dios desde el vientre de mi madre y nunca una navaja pasó sobre mi cabeza. Si ustedes me cortan el pelo, yo seré como cualquiera de los hombres. Y la palabrita saguedejas significa melena de león, o sea que ese era el aspecto que tenía Sansón, como un león, incluso
Moisés, en el capítulo 33 de Deuteronomio, cuando habla de la tribu de Dan, la presenta como león. Así sería en cierta manera el aspecto de Sansón. Así que bueno, Sansón se duerme sobre las rodillas de Dalila, aparece un hombre, le corta el cabello a Sansón, y cuando, hermanos, repasamos este capítulo 16, vamos a ver que Sansón, las siestas que hacía con Dalila, él estaba durmiendo prácticamente con el enemigo. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban en la tienda contigua donde él estaba. Constantemente los enemigos de Sansón estaban allí esperando el momento preciso para poder caerle sobre él y aprisionarlo. O sea que, hermano, mi hermana, constantemente los enemigos que nos acosan, que acosan nuestras vidas, están siempre dando vueltas, como dice la Escritura, ¿no? En Pedro, ¿no? Que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y bueno, lamentablemente Sansón, esta vez, dice la Escritura, dice dentro de sí, porque la señal era: Sansón, los filisteos sobre ti. Y cada vez que Sansón oía esas palabras, la fuerza venía sobre él y podía salir de la situación. Pero esta vez Sansón dijo dentro de sí: esta vez saldré como las otras. Pero él no sabía que Dios se había apartado de su persona, no porque los filisteos le habían cortado el pelo, sino porque Sansón había quebrado el pacto que había hecho con Dios. Por eso su fuerza se apartó de él, Dios se apartó de él, y él pudo caer en manos de los filisteos. Y lamentablemente para Sansón, dice acá la Escritura, que le quitaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo pusieron a moler en un molino. O sea que Sansón perdió la vista, atados con cadenas perdió la libertad, puesto en un molino a moler, daba vueltas en el mismo lugar, perdió el rumbo, perdió todo lo que Dios le había dado, perdió la vista espiritual, perdió la dirección espiritual que Dios constantemente quería acercarle a su persona, más allá de todas las veces que él había incurrido en pecado. Pero mi hermano, mi hermana, cuando repasamos, esto no quiere decir que Dios permite que constantemente vivamos en el pecado, porque Sansón salió de muchas, ayudado por Dios, pero en esta vuelta Dios se apartó de él y la fuerza ya no vino más sobre su persona. Sansón significa pequeño sol, que eso nos daría a entender también que la persona de Sansón no era como la presentan en las películas, ¿no? En las películas, un hombre alto, con un buen cuerpo, con buen físico, sino que posiblemente Sansón, como significa pequeño sol, sería un hombre pequeño que tendría una fuerza descomunal cuando el Espíritu de Dios lo tomaba. Y este es un resumen de la vida de Sansón. Se lo dejo para que usted después la mire y la estudie, mi hermano, pero como aplicación para nuestras vidas, Sansón allí en Gaza quitó las puertas de la ciudad, se la puso sobre su hombro y se fue a un monte que estaba allí cerca. Y el Señor lo que hizo fue sobre su hombro cargar con una cruz muy pesada, que la Escritura nos muestra que él no tenía por qué llevarla porque él no tenía pecado. Cuando Jesús sale con la cruz sobre su hombro, uno de los soldados le dijo a uno de los hombres que la tomara y la llevara a él. Y Lucas 23 nos muestra que el Señor mismo le mostró a este hombre Simón dónde tendría que llevar la cruz, porque dice la Escritura que Jesús iba delante de Simón. Mi hermano, mi hermana, esto nos da a entender de que la vida de Sansón cayó lamentablemente de la gracia de Dios, pero que igualmente al final de este capítulo la Escritura nos muestra que el cabello de Sansón comenzaba a crecer, algo de lo cual los filisteos no se dieron cuenta, no se percataron. La comunión entre Sansón y Dios lentamente comenzaba a aparecer, y eso ellos no lo tuvieron en cuenta. Y como Sansón jugó con el pecado terminó jugando con él. Dice acá la Escritura también de que los filisteos lo llamaron a Sansón para divertirse con él y lo tuvieron por un juguete. Esta expresión juguete posiblemente aparece una sola vez en la Escritura, pero así terminó siendo Sansón entre las manos de los filisteos y entre los brazos de esta bien amada Dalila. 3 decisiones tomó Sansón: con Timnat, con esa mujer se sintió atraído; con la mujer de Gaza se vio seducido; y con Dalila cayó rendido a los brazos de ellas por amor. Y por amor, Sansón lamentablemente rompió el pacto que tenía con su Señor. Pero mi hermano, mi hermana, sabemos que hay alguien que nos da la posibilidad de poder recomenzar. Sansón le pidió a Dios
una vez más que le diera la oportunidad de tener fuerzas para vengarse por sus ojos con todos estos filisteos, y Dios respondió y atendió a la oración de Sansón. Esto que nos da a entender, mi hermano, de que por más que me equivoque o nos equivoquemos, en algún momento Dios, sabemos que yendo a Él, pidiéndole perdón, nos da la posibilidad de rehacer nuestras vidas con Él, pero lo fundamental que nos deja de enseñanza de Sansón es que yo no puedo jugar con el pecado, y eso es lo que lamentablemente muchas personas hacen, que no se quieren acercar al Señor, constantemente juegan con el pecado hasta que un día el pecado termina jugando con ello. Por eso la Escritura dice bien clarito que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y estos días que sabemos que estamos viviendo, no solo con todo este problema de la pandemia, sino con este momento de pensamiento interior, de reflexión interior que tenemos los cristianos, por medio de este recuerdo de la obra maravillosa que realizó Jesús, no solo en beneficio nuestro, de los que hemos creído, sino en beneficio de todo el mundo. Esto es lo que nos une principalmente a los hijos de Dios. Recordar su pasión, su muerte y especialmente su resurrección, porque Cristo vive, nosotros también viviremos, dice la Escritura. Y queda siempre en el aire las palabras del Señor: el que cree en mí tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el mensaje que nos dejó el Señor, un mensaje que hemos tomado y un mensaje que sigue dando vueltas en el aire y llegando a los oídos de todos aquellos que quieran entenderlo y aceptarlo, porque Cristo Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado. Quiera Dios que estas palabras que salen de la Escritura del Señor puedan tener cabida en alguno que todavía no le conoce, y que pueda entender que Sansón tomó muchas decisiones, pero esas decisiones lo llevaron a la muerte. Aún así, antes de morir, Dios le dio una oportunidad y Sansón recuperó las fuerzas que había perdido. Mi hermano, mi hermana, los errores que pueda yo haber cometido, el Señor me da una oportunidad de recomenzar. Y mi amigo, mi amiga, si no conoces al Señor, hoy, en esta noche, el Señor te da la oportunidad de acercarte a Él. Y dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiera Dios que en esta noche y en este fin de semana tan especial de Pascuas puedas encontrarte con el Señor, puedas decirle como Pedro: Señor, sálvame. Con esas sencillas palabras el Señor te va a salvar, y diciéndole: Señor, entra en mi vida, quiero cambiar, quiero ser otra persona, quiero vivir diferente. Cristo va a entrar en tu vida y a partir de hoy tu vida será totalmente diferente, porque irás detrás de aquel que dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Yo soy el camino, y el que a mí viene, no le echo fuera. Quiera Dios que en este fin de semana de Pascuas puedas entender este mensaje, y a partir de hoy Cristo puede entrar en tu vida y hacer una obra maravillosa de resurrección, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, podemos tener vida interior, vida espiritual y vida en abundancia. Dios te bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén.